Seieu. Bona tarda, buenas tardes, benvinguts i benvingudes un cop més a Casa Amèrica Catalunya. Benvingudes i benvinguts a la presentació del llibre La Casa del Uruguay en Barcelona, biografia d'un exilio, escrit per en David Martínez Llamas, doctor en Història per la Universitat de Barcelona, especialitzat en la participació catalana en la història de l'Argentina i l'Uruguai a principis del segle XIX i també expert en les relacions entre aquests dos països i Catalunya al segle XX. Gràcies per ser avui amb nosaltres i gràcies també per participar en aquesta presentació algú que no conec gaire, a Pedro Zaragüeta Orradre, integrant de la Junta Directiva de la Casa de l'Uruguai durant els darrers 25 anys, que ha exercit la presidència de l'entitat en diverses etapes. Presidència que ara ocupa Míriam Mercader, aquesta és una notícia de fa 4 hores, que agafa el relleu a Salvador Valente, que és un plaer tenir-los els dos aquí. Moltes gràcies. Ens fa molta il·lusió acollir aquesta presentació. Per entendre'ns, la Casa de l'Uruguai sembla que sempre hagi estat amb nosaltres i potser gairebé sense el sembla. Jo porto aquí quasi 18 anys i no sabria dir quants minuts vaig trigar en saber de la Casa de l'Uruguai. La relació estreta que s'ha mantingut des del principi, la bona sintonia sostinguda en el temps, ha propiciat nombroses complicitats i col·laboracions. No en faré pas un llistat i per només escollir-ne una d'aquestes complicitats i col·laboracions, no me'n puc estar, crec que estarem d'acord amb que la Palma d'Or se l'endú aquell diumenge 31 de maig de 2015, quan el casinet d'Hostafrancs va estar a punt de saltar pels aires per superaccés d'aforament en la conferència de l'expresident José Mujica. A tall d'anècdota, el diari El País, fent-se ressò del comentari d'un dels assistents, va titular Mujica omple més estadis que AC/DC. Como todos ustedes saben, algunos de los pilares innegociables de Casa América Cataluña son los derechos humanos, la cultura de paz, el pensamiento democrático o la memoria histórica. Todos estos principios, constantemente presentes en nuestra programación, nos hermanan más si cabe con los cimientos y proyección de la Casa del Uruguay en Barcelona. Lo saben ustedes mucho mejor que yo, pero en fin, el golpe de Estado del 73 eliminó todos los derechos constitucionales en Uruguay. La dictadura se mantuvo hasta el 85. En este periodo de 12 años se instaló el terrorismo de Estado que persiguió, encarceló y torturó a un gran número de opositores. En aquella década de los años 70, miles de uruguayos pasaron a tener un nombre común, exiliados, como señala también con gran acierto David en su libro. La Casa del Uruguay, decía, en Barcelona se fundó en 1978, que ya son 47 años. Además, en unas circunstancias político-sociales muy complejas, muy complicadas, eran los primeros años del posfranquismo y la llegada constante de personas procedentes de Uruguay a España se producía en un contexto sin convenios internacionales de asilo o refugio. No obstante, los ciudadanos y ciudadanas que se establecieron en Cataluña tras haber abandonado su país fueron y han sido constantes en la organización de actividades para denunciar en su momento la dictadura, coordinar actos solidarios o preservar y difundir su cultura. Desde entonces hasta hoy, y hablo de casi 50 años. La Casa del Uruguay en Barcelona, biografía de un exilio, es una historia de vida, cariño y compañerismo. Me estoy ahondando en tus palabras. De compartir experiencias y añoranzas, porque me encanta. De reír, cantar, escribir, pintar, gritar. De empezar de nuevo cada vez que se hizo necesario. De coincidir y disentir. I de volver a discutir hasta coincidir. De casa a casa i amb tota la nostra admiració, felicitats per la vostra història i felicitats pel vostre llibre. Moltes gràcies, Pedro. Cap aquí.
Hola, hola. A ver si aquí me enchufa, sí. Bueno, en primer lugar, en nombre de Casa de Uruguay, agradecerle vuestra presencia y haré una presentación corta, que el protagonista lo tenemos aquí sentado. En primer lugar, quisiera agradecer a Casa América, como siempre, por su constante complicidad con nosotros. Muchas gracias por tus palabras. En especial, y un agradecimiento especial también a las personas que han trabajado para que este libro saliera adelante. A Dalila y a Rodolfo Wolf, que han lidiado con el estilo y la ortografía del mismo. A Enrique Corazza, profesor de Historia en Chiapas, que revisó primero que pasó por la historia, por la casa y por el archivo de la casa, en su integridad. Y nos escribió a Salvador Valente por prestarnos su obra, El dique Maguá, que ilustra la tapa. Y a Daniel Giordano, fotógrafo, por su fotografía de la tapa del libro y por la fotografía que hace la convocatoria. Vale, que la apague este. Vale. Bueno, y sobre todo al autor, a David Martínez, un amigo, que se involucró en este proyecto con una actitud y voluntad de militante y amigo. Me lo tuve que cargar en Montevideo bastante tiempo. No me extenderé más, pero quiero destacar que con este libro dejaremos testimonio de 45 años de lucha, de solidaridad, de encuentros de un nutrido grupo de compatriotas recibidos en estas tierras. Y de paso, la solidaridad de la sociedad catalana, que tanto nos apoyó en momentos difíciles y que sigue haciéndolos hasta el día de hoy. Un ejemplo es Casa América. Este viernes hemos renovado, y repito, la Junta y tenemos una nueva presidenta, Miriam Mercader, que seguramente nos representará muy bien. La Casa seguirá activa, con los mismos objetivos que la han guiado siempre, solidaridad, cultura y ahora con un elemento más importante que es la lucha por el voto exterior, conjuntamente con las asociaciones del exterior, básicamente. Volveremos a reforzar la comunicación con una página web, con lo cual volvemos a reforzar nuestra presencia en las redes. Vendrán nuevos aires con el nuevo gobierno. Seguramente un nuevo relacionamiento con las autoridades, sobre todo con Cancillería, y nos debe tener preparados como lo hemos estado en anteriores gobiernos, con anteriores gobiernos. Para esto los invito a todos los compatriotas a sumarse a la casa, a participar en lo que se pueda y a hacerse socios. Hasta ahora la casa ha estado muy bien, digamos, representada en términos generales, va a seguir estando de la misma manera. O sea, bienvenida Miriam. Bueno, y ahora, para no dejar solo al autor, me voy a sentar con él. ¿Se me oye? Sí, veo que sí. Bueno, pues lo primero, empezamos siempre por los agradecimientos y el primero, evidentemente, es para Casa América por acogernos y por acogerme, porque yo he estado en los dos lados durante bastante tiempo también. Hice aquí mi primer congreso, hice mis primeros pinitos americanistas con doña Gabriela de la Corte, que nos empujó, tenéis que ir a Casa América, tenéis que ir a Casa América, donde ya había gente que representaba a la Casa de Uruguay. Y es una casa, on em sento com a casa. O sigui, que creo que no se puede decir nada más. Segundo, bueno, a toda la gente que ha venido, gracias por venir, a los que nos estén viendo, a los que no han podido venir, pero especialmente a los amigos y amigas, porque ya creo que los puedo llamar así, de la Casa de Uruguay, que no solo me han abierto su historia, sino también creo que hemos hecho una buena amistad y que me han, luego lo explicaré porque para un historiador lo que ha pasado con esta casa es el ítem, es el grial de lo que todos estamos esperando. Y evidentemente, gracias amigos, familiares, te has comido toda esa parte de Enrique Corazza, toda esta gente, felicitar, la gente que ha corregido el libro. Sin ellos, sin ellas, esto no hubiera sido posible o no hubiera quedado yo tan contento gracias a esas discusiones
dejémoslo, lo admito, discusiones sobre estilos, sobre cosas, sobre que creo que ha quedado un muy buen libro. Para mí este libro ha significado también, como he dicho, el culmen de lo que es para un historiador o una historiadora su carrera, que es encontrarte que te dicen, este archivo es tuyo. Salió de una anécdota, no la explicaré, pero sí diré que tardé 5 minutos en decidir que no podía ser un mero artículo, de hablar de cómo iban a trasladar, qué vamos a hacer con el archivo histórico en el futuro. Me preguntaron, trabajo en la universidad, conozco, a ver qué opinas. Digo, pero nadie ha consultado este archivo. Sí, lo han visto un poco, algún autor. Bueno, pues le echo un vistazo, si os parece. Sí, vente un día. Digo, hombre, podría hacer un artículo. Y no es broma, 5 minutos después fue como, la cantidad de fondo que tenéis no podrá ser nunca un artículo, tendrá que ser un libro. No haré justicia con un artículo leyéndome todo lo que me tendría que leer. Y la gracia fue que si esta anécdota fue un sábado, el lunes me dijeron, ven, me dieron las llaves, que las he devuelto hoy, y me dijeron, este armario es tuyo. Y desde entonces ese armario ha sido mío. Mío en el sentido, lo he hecho mío, ha sido descubrir la historia de la Casa Uruguay y hacerla mía. He acabado muy contento, repito, con el libro, porque creo que además no se ha quedado en un mero testimonio. Algo que sí, a medida que me fui entrando en el mundo de los exilios latinoamericanos, es que, como se ha comentado alguna vez, el tema se sabe de la dictadura, se sabe de la represión, pero muchas veces del exilio, de cómo se vive el exilio, hay veces que no se sabe tanto. Y en el caso de Uruguay, ya lo he escuchado más de una vez, era casi un tema pendiente. Había libros, hay referencias, hay profesionales que lo han estudiado, pero faltan muchas piezas. Y creo que la Casa de Uruguay, que no es la única asociación de uruguayos exiliados que hubo en Barcelona, ni en Cataluña, ni en España, pero sí es la única que sigue. Sigue como tal. Sigue con sus baches, con sus subidas, con sus bajadas, pero sigue viva y con las mismas ilusiones y con las mismas finalidades. Entonces, al ir entrando, no quise hacer tampoco un libro meramente testimonial. Es decir, agarro el archivo, transcribo y tiro. La gente que lea el libro, me planteé que no quería tampoco que lo consultaran solo ni gente de la casa, ni solo uruguayos, ni solo consultaran gente de Cataluña que dijera es una asociación catalana. Por lo tanto, cada capítulo está dividido más o menos en 3 partes. La primera, donde explico qué pasa en la dictadura uruguaya, cómo se llega a la dictadura, cómo fue la represión, qué significó, qué relaciones había con la gente del insilio y el exilio, para luego hablar de cuando se llegó a la democracia, cómo se llegó a la democracia, los gobiernos democráticos, qué significó la llegada del Frente Amplio, a la Intendencia de Montevideo, al gobierno. Creo que nos quedamos en el 24. Más o menos no llegamos a Orsi y a Carolina, pero a Carolina sí la mencionamos cuando vino aquí. Me parece que es un acto que menciono de lo último en la Casa América. En cada capítulo después hay uno que explico también qué pasaba en España, porque como bien han contado, en el momento en que llega el exilio aún no había esa figura de recepción, de acogida. Habían llegado pequeños exiliados, aún no existía vinculados sobre todo a grandes instituciones. Les faltaba legalidad. Y la respuesta de la cultura, de la sociedad catalana, porque es donde nos centramos, fue inmediata. Se crearon comisiones, y no solo para la dictadura uruguaya, se crearon comisiones, comités de ayuda, grupos de solidaridad, cualquier tipo de vinculación para acoger, denunciar y apoyar a esta gente durante el tiempo que duró la dictadura, pensando que estábamos en una sociedad que estaba saliendo de nuestra propia dictadura y en el caso catalán estaban empezando a recuperar también un poco su historia, sus instituciones y su sentimiento, con lo cual todo fue bastante acompañado. Es más, los estatutos están firmados, al igual que la Casa Argentina, igual que la Casa Brasileña, como casa folclórica, porque no les quedaba otra opción en una legalidad posfranquista que tardó un poco en cambiar, era la única forma de que los legalizaran. Y esa era una forma de encontrar una cierta seguridad desde la cual crecer, primero por la supervivencia del grupo y segundo para poder establecerse como punto de inicio para poder hacer esa denuncia de la dictadura desde diferentes puntos de vista. Lo mismo pasará con el aspecto de España y Cataluña, que lo iremos acompañando también con las leyes de extranjería. ¿Con qué se encuentran después estos exiliados cuando ya no son exiliados? Cuando la mayoría ya tienen la nacionalidad, pero llegan nuevos uruguayos. ¿Qué se encuentran en España? ¿Qué se encuentran en Cataluña?
conflictos, ayudas. No rehuyo tampoco hablar de cómo crece el racismo a veces, ciertos grupos, cómo crece la solidaridad y cómo la Casa Uruguay se vincula a todas las asociaciones que se van generando dentro de, en este caso Barcelona, a nivel de solidaridad con los pueblos. Y un tercer punto, que es el más grande, evidentemente, que es, hablo de la Casa de Uruguay. Un primer capítulo donde cómo se crea la Casa, cómo se hace la lucha contra la dictadura, los momentos de crisis, en el momento en que vuelve la democracia, muchos socios y socias vuelven con sus familias y la Casa se encuentra en un momento que no cierra, a diferencia de otras casas, y aquí viene el cambio de chip y lo que a mí me sorprendió, porque yo asociaba a decir, bueno, la Casa ha continuado, pero en el momento de democracia pararía. No. Hicieron un cambio de chip, bajaron las actividades, bajaron los socios, pero hicieron un cambio. Eso me lo encontré en unas actas de la Junta. Fue, el país ahora está en democracia, pero está, y estas son palabras mías, está en la lona, ¿no? Sale con una crisis económica increíble. Nosotros desde aquí, que hemos decidido quedarnos, ¿cómo podemos aportar a ayudar al Uruguay? Y ahí aparece toda una serie de actividades increíbles de solidaridad con el Uruguay, solidaridad física. Cuando leo 200 kilos de ropa enviados a través de Pluna, cuando se consiguieron materiales médicos que se enviaban desde hospitales de aquí, y no estamos hablando de ya no utilizo este material, no, solidaridad de hospitales de aquí vinculados con el hospital Manuel Quintela, el Quintela. Si me olvida algo, ya sabes, de apuntador. Relacionados con la universidad también, para recrear esas redes, esos circuitos. La Casa Uruguay se pone en contacto con la universidad, en este caso, por ejemplo, la Universidad de Barcelona, diciendo, no solo necesitamos que se aporten libros o algo así, sino también profesores interesados en ir. O qué posibilidades hay de atraer a estudiantes para que aquí aprendan y vuelvan. Es decir, la Casa ha servido en muchos casos de nexo. Ahora hablaré también de esta palabra que es muy importante, entre Uruguay, Barcelona, Cataluña. Y esto viene del inicio. Uno de los 3 pilares que tiene la Casa de Uruguay es no convertirse, en la época del exilio sobre todo, es no convertirse en un gueto, no convertirse en una casa folclórica, sino que el vínculo con Barcelona, con Cataluña, con España, es desde el inicio, literalmente desde el inicio, porque casi la primera actividad que hacen es la postal de Lluís Companys, de la plaza Lluís Companys. Fue la primera plaza en el mundo hecha para Lluís Companys en Montevideo en el año 44. Y es una forma de crear un vínculo con la sociedad catalana. Aquí estamos, no somos solo uruguayos, somos gente que tiene una tradición también con vosotros. Margarida Xirgu, Torres García, Barradas, Rodó, Pepe Valle, todo es Batlle. En Uruguay, al menos en Montevideo, hay un montón de la familia Batlle, la Nisaga Batlle, que empieza con mis estudios del 19, es decir, es una larga tradición de vinculación entre Uruguay y Cataluña. Y la Casa hace gala de eso, lo presenta como un ítem positivo desde el inicio. Algo que sí me gustaría recalcar, y a mí me sorprendió mucho, es, no leeré demasiado, pero un par de cosillas sí. La primera es algo que la identifica hasta día de hoy, y cuando digo estoy hoy, ahora ya, yo también soy socio, con lo cual de algo estoy ahí en primera fila. Algo que está hasta hoy es que la Casa se identificó siempre como una casa, y esperad que acabe la frase, política, pero no partidista. Es algo que lo llevan desde base. ¿Por qué? Porque venían de diferentes grupos, algunos habían militado en su momento en organizaciones más beligerantes, en otras solo políticas, sindicales, algunos no, pero desde el inicio algo que dicen es, la Casa no tiene actividad política propiamente dicha, pero sí una actitud política manifestada públicamente de manera reiterada. Conforme con este principio, la institución se ha procurado adherir a todos los actos solidarios con nuestro país cumplidos en Barcelona, diera igual el signo que fuera. Era por el Uruguay. Por eso digo que el giro que hicieron hacia la solidaridad fue relativamente coherente. Es decir, si antes estábamos porque llegara la democracia, al llegar la democracia lo que tenemos que hacer es que el país esté bien. Y la militancia política entendida de forma general la podemos ver durante toda su historia. Como ha comentado Pedro, en los momentos donde los gobiernos en Uruguay han tenido una cercanía con los grupos en el exterior, por ejemplo, sí que se ha notado que la relación era mucho más activa. Pongo ejemplos. Casa América
muchos de los actos que se han hecho en Casa América son de alguien de Uruguay, político, política, músicos, artistas, cualquier tipo, que venía a Barcelona, y la casa servía también en muchos casos de nexo de picarla por decir, mira, aquí está en casa, te puede interesar venir a Casa América porque es un sitio donde tiene una gran, es un buen sitio para, bueno, para hablar. Y ha servido de nexo durante todo este tiempo, por eso la relación desde el año 2000, más o menos, incluso antes, cuando era ICSI, ¿no? Habíamos dicho antes, es bastante directa. Por lo tanto, nos encontramos con que hay una voluntad de servir al Uruguay como vocero y aparte de vinculación y de solidaridad, como he dicho. Y algo que también me gusta mucho es que sí, aquí durante la mayoría del libro se habla de las actividades. Se han hecho actividades de teatro gracias al local que la Casa Menorca tenía también y tiene en el edificio donde está la Casa Uruguay. Se han hecho conciertos, se han hecho ferias, se han hecho muestras, se han hecho charlas, se ha participado de ferias que se han hecho en Barcelona, ferias de la solidaridad, para recaudar y para mostrar con un chiringo, siempre me ha hecho gracia lo de la palabra chiringo, con un stand donde se hacían asados, se vendían libros, se vendían también para mostrar parte de la cultura uruguaya, pero como bien dice en el libro, eso no solo es la cultura uruguaya. Podíamos habernos quedado ahí, pero no, y aquí va la segunda cita, y ya digo que no voy a leer más, que es el uso de la cultura de una forma que me ha sorprendido mucho. En el grupo de exiliados y exiliadas había bastantes personas de formación liberal, había bastantes artistas, pero todos estaban vinculados de una forma donde cualquier expresión artística, y hablamos de cualquiera, servía para mostrar cómo era el grupo y para hacer esa denuncia a la dictadura o para mostrar cuáles son los valores uruguayos o para ayudar solidariamente a otros grupos. Es un poquito larga, pero tardaré poco. Nosotros pensamos que la cultura, en tanto columna vertebral de un país, es el aglutinador natural de todos, porque está antes de las direcciones mentales que hayamos escogido y abrazado. Es anterior y determinante de las convicciones de cada uno en plano religioso y político. Esto, si tenemos la suficiente perspectiva como para ver la cultura en nuestro modo de vida, los hábitos que hemos adquirido, los esquemas de nuestro razonamiento que nos han posibilitado orientarnos en una u otra dirección, lo que está en la esencia de cada uruguayo aún antes de razonarlo. Y esa cultura con mayúscula, no la de las élites, es la que ha intentado fusilar y sabiendo que debilitándola se debilitan los sujetos de esa cultura y pueden avasallarse con menos resistencia. Evidentemente este texto es de la época de la dictadura, donde se seguía con la idea del mantenimiento del Uruguay democrático. Algo que también me ha gustado encontrar, sobre todo al principio de la dictadura, es Uruguay tiene una tradición muy, muy antigua y reconocida sobre su espíritu democrático. Fue el primer país que tuvo el divorcio, la separación iglesia-estado, o sea, tienen bastantes, escuela pública, todas las reformas badistas y de otros. Y la dictadura es lo que cortó. Cortó esa cultura donde se podía hacer canciones, se podían hacer cualquier tipo. Y justamente el exilio inició una especie de idea de espejo. Nosotros somos los que mantenemos esa idea del Uruguay, pero no nos la quedamos nosotros, la mostramos en este caso a Barcelona. Haré algunos comentarios más, pero no voy a extenderme, también me gustaría que participarais si tenéis alguna pregunta. Pero agradezco a la casa haberme dejado, vuelvo al inicio, al archivo, con toda la problemática que también trae un archivo vivo. Es decir, es una asociación que tiene el archivo que lo está utilizando, incluso el histórico está ahí y está organizado en forma, como es normal, de una asociación que lo está usando. Por lo tanto, no está hecho históricamente. Y además se toman decisiones, que lo hacemos todos incluso en nuestras casas, por espacio, básicamente, de no guardar ciertas cosas. Por ejemplo, y es una anécdota que siempre repito, los sobres. Están las cartas recogidas, las enviadas y las recibidas, pero en muchos casos no está el sobre. Con lo cual, si pone hola José, dijéramos que José puede ser un nombre bastante repetitivo y no saber de qué fecha es. Lo cual hace que el puzzle, que es interesantísimo para el historiador, pero llega un momento que dices, hombre, un poquito de facilidad, ¿no? No, pero ahora fuera bromas, sí se puede establecer, se pueden hacer relaciones y yo creo que he podido hacer esta evolución fácilmente con toda la documentación porque gracias a vosotros también habéis guardado muchísimo
muchísimo, muchísimo. Y entre ellos, algo que me ha enamorado mucho siempre, son las publicaciones de la propia casa. Como cualquier institución, como cualquier asociación, ellos han tenido 4 publicaciones, el boletín, una primera edición de la revista Nexo, llamada así, justamente pensándolo en la unión entre Cataluña, Uruguay, el exilio, Barcelona, es decir, esta idea. Una segunda, porque se paró por crisis de la casa, luego volvió y ahora está La Mulita, que es en formato digital. En todas estas revistas no solo está qué le puede interesar a la casa, a la gente, perdón, a los socios y a las socias, sino también, o su interpretación mía, o me ha servido para eso, cómo la casa se quiere mostrar. Por eso se llama Biografía de un exilio. Si alguien lee el libro, que espero que sí, se dará cuenta que no es un libro donde abunden las entrevistas. Están las entrevistas que hizo la propia casa pensando ya en preservar su pasado, pero mi idea inicial es, no quiero hacer el libro en base a las entrevistas, porque eso vendrá después. Es tan rico el fondo en papel que me sabía mal no dedicarle entero el libro a todo lo que había allí dentro. Con lo cual he jugado un poco el chiste de la palabra, es un chiste tonto, ya lo sé, pero que el nombre es Biografía de un exilio, porque mi intención es hacer biografías de un exilio más adelante, donde ya con el contexto de qué quería expresar la casa, cómo se ha querido mostrar, qué problemas ha tenido. No huyo de explicar también qué problemas ha tenido la casa, los que estaban en los papeles, evidentemente. Problemas, por ejemplo, problemas económicos, de cómo encontramos dinero para hacer, porque por ideas no será de hacer actividades. Hay mucha intención de hacer actividades, pero a veces se encontraban con problemas económicos. Bueno, ¿cómo solucionamos estos problemas? Bueno, si está escrito, se menciona. Problemas con alguna parte pequeña de la sociedad catalana que, siempre me acordaré de este titular, de un artículo de La Vanguardia que se llama Que vienen los sudacas. En un momento donde el racismo no estaba institucionado, pero empezaba a venir crisis económica en Barcelona, en Cataluña, en España, esta inmigración que llega y entonces la casa Uruguay, la casa argentina, hacen un artículo de La Vanguardia diciendo, bueno. Entonces todo esto sirve para acompañar a la vida de una casa que espero que siga mucho tiempo más y que espero haber contribuido un poco a explicar no solo su vida, sino creo que puede servir, sin ponerme flores, pero a una pieza más de lo que significan los exilios. Repito, es una institución que está viva hoy en día, es una institución que ha representado un estilo de exilio. Una de las ideas era nuclear al exilio uruguayo, los exiliados que llegaban y ayudar, por ejemplo, y perdón, porque cada vez que me voy acordando va saliendo alguna cosa más, me sorprendió mucho. Cuando llegaron aquí, al no tener un estatus, no tenían seguridad social. Por lo tanto, la Casa Uruguay, la Casa Argentina, el grupo ecuatoguineano crearon un circuito con médicos, no con toda la institución médica, sino con médicos y con ciertos, hoy diríamos, CAPs, para que pudieran tener atención médica, tanto madres, padres como hijos. Tan importante en unas personas que llegaban con una mano delante y con la otra detrás, muchos de ellos, otros dependiendo de la situación de cada uno. Por lo tanto, y ahí viene lo de la respuesta de la sociedad catalana, que fue muy activa durante esos primeros años, como dije antes, lo de las comisiones, pero también a este estilo. Y creo que en los diferentes pasajes que se van haciendo, mi intención ha sido también rendir homenaje a lo que siempre plantea la Casa de Uruguay, que es justamente somos una institución por el Uruguay, somos una institución que está en Barcelona y para Barcelona y nos nutrimos de todo, tanto de lo que viene de Uruguay como lo que hay en Barcelona. Por lo tanto, y ya acabando así un poco, si alguien luego quiere preguntar, ha sido un privilegio poder haber participado de esta Casa de Uruguay, de este libro. Me ha encantado hacer la investigación, aunque íbamos un poquito acelerados porque por suerte he podido presentarlo en Uruguay y ha sido también un privilegio poder encontrarme con gente que luego dices, te he visto en la junta directiva, te he visto en aquel papel, así en el año 80 y algo. Ver nombres, ver caras, ver actuaciones, gente que aún sigue vinculada a actitud social, yo creo que viene en el ADN de la gente que ha participado. Por lo tanto, muchas gracias, otra vez os digo muchas gracias a todos los miembros actuales, pasados y futuros de la Casa Uruguay por dejarme participar y espero haber hecho un pequeño aporte a vuestra historia y que seguiremos, porque esto da una vidilla increíble. Muchas gracias.
te presto el mío. ¿Cómo sabes lo que me gusta? ¿Lo cuentas? Sí. Es que me va a hacer spoiler también. Algo que me gustó mucho y lo llevo repitiendo porque me chocó, y me chocó, sobre todo me choca que no hay alguien que lo haya estudiado. Eso nos pasa a los historiadores con muchos temas. Es como esto no lo ha estudiado, pues a mí me parece fascinante. Es en Barcelona, en Cataluña, en general, se hizo, cuando llegaron los grupos de exiliados, se hizo una comisión de solidaridad con la mujer uruguaya, donde las feministas catalanas, muchas de ellas que habían sido exiliadas, algunas de ellas en Montevideo, Montserrat Roig, Teresa Pamias, y ahora no me acuerdo, y perdón, me acuerdo sobre todo de estas dos. Claro, y Teresa Pamias, las dos que habían estado exiliadas, que tenían una participación feminista muy fuerte, ellas participaron y crearon una comisión con la idea de, pensemos que algo me sorprendió es, cuando llegaron los exiliados, y esta anécdota también es divertida, se encontraron con una Barcelona, una Cataluña, que acaban de salir de la dictadura y a veces no tenían herramientas, me refiero a herramientas de acción. La anécdota que siempre cuentan de los sindicatos, los sindicalistas, cuando iban a colgar carteles, los colgaban de uno en uno, agarrando del suelo, colgando, y ellos, que venían de una experiencia de militancia de hace 10 minutos, no, pero no, esto lo agarras así, tal, es más práctico. Es decir, tenían ítems de haber estado militando hasta hace nada en cualquier ambientación y que aquí fue recibido muy bien porque sindicatos, asociaciones religiosas, no religiosas, los vieron como un aporte muy fuerte. Partidos políticos, que también el PSUC, que encontraron ahí una forma. Y en este caso, este grupo de solidaridad con la mujer uruguaya, lo que hizo es crear una comisión para las mujeres que, aparte de tener militancia política, aparte tenían una militancia de ser mujeres, y todo lo que eso significa también, y en un contexto de dictadura, lo que hicieron es tomarlas y decirle, vamos a dar a conocer vuestro testimonio para que la gente entienda bien qué es la dictadura. Que la dictadura no solo es, bueno, tú eres un socialista fuera del país. No, todo lo que traía atrás. Y esa comisión acabó haciendo un juicio a la dictadura. Estamos hablando que se presentaron, había como, si mal no me acuerdo, 41 instituciones que se apuntaron a participar de ese juicio, donde estas mujeres aportaron su testimonio, donde vino el fiscal Chamorro a hacer el juicio, evidentemente era fake, pero querían darle ese encuadre de legalidad, porque luego se hizo un informe. Ese informe se envió al presidente de la República del Uruguay. El informe lo he visto yo en los que se llaman ahora los archivos de la muerte, lo que se han filtrado en microfilm, he visto ese. Entonces son las mujeres de Solidaridad Catalana y todas las firmas. Y ese juicio, que duró 3 días, con esos testimonios, hasta el día de hoy, que yo sepa, al Colegio de Abogados prestó su local, estuvo partidos políticos, que es que Republicana, Convergencia y Unió, PSUC, todos, a Germán Amén estaba ahí también metido, y no hay artículos sobre ellos, no hay estudio. Entonces es mi siguiente intención, aparte de la segunda parte del libro, es tirar por ahí, porque he ido encontrando pequeños hilos de dónde tirar, pero falta montar otra vez el puzzle. Y es una muestra más de cómo esta llegada de exiliados sirvió para mover, y perdón la expresión, mover el avispero y agilizar la actitud de la sociedad catalana también en este caso. Sí. Esto fue en el año 81, 82. 81. Y inicialmente, este yo creo que ha sido uno de los hitos en cuanto a actividad solidaria de la sociedad catalana con Uruguay. Y aquí participó, desde el partido de Pujol hasta el último partido a la izquierda. En la Iglesia participaron ayuntamientos, intelectuales, el Pere Portabella estaba en el juzgado, inclusive vino una abogada, vicepresidenta de Costa Rica, y que a su vez esta mujer participó, digamos en el jurado. Se trajeron un grupo de expresas que estaban en Suecia, todas venían de Suecia, habían pasado por la tortura, habían pasado por la cárcel y vinieron a dar testimonio a este juicio paralelo. Pero fue, digamos, una gran actividad por parte del colectivo de mujeres uruguayas, muy activas,
pero también fue importantísimo todo el aporte que hizo la sociedad catalana. Inclusive se dio la anécdota de se les dio alojamientos a todos los invitados. Vamos, digamos que no costó un duro. Inclusive al final de la Rambla había un chiringuito que hacía finanzas vendiendo, bueno, cosas, juguetitos y demás. Y inclusive gran parte de los ayuntamientos de Cataluña participaron, aportando algunos dineros. Y el más destacado de todo fue los de, ¿cómo se llama ahí donde está el Cava? Sant Sadurní. Sant Sadurní, que dijo, no tenemos dinero, pero para el brindis final aportamos las cajas de cava. O sea, cada cual aportó lo que pudo en su momento, ¿no? En especias. Bueno, un poco el hecho decimos lo que decía David, la Casa de Uruguay, pese a todos los avatares que ha habido, tuvo una época más, digamos, más prolífica y quizás más rica en el momento de la dictadura. O sea, había una movilización, había organización, o sea, había muchísima actividad en todos los ámbitos. Claro, cuando cae la dictadura, ya con la democracia mucha gente se va. Entonces entramos en un periodo, digamos, valle Vallistano, valle con V, de la casa. Y que luego retoma, después de algún tiempo, retoma con otra, digamos, otro empuje y con ciertas características también ya tomando en cuenta que el Uruguay vive en democracia, pero que también hay un elemento fundamental que sigue manteniendo la casa, digamos, en vilo y trabajando, que es que el país está pasando por una situación económica realmente mala. El país, o sea, la casa es solidaria, tremendamente solidaria en todos los aspectos, y seguimos trabajando el otro punto importante, que es el tema de la cultura. Son dos hitos en los cuales la casa mantiene digamos, una política y un camino. Luego cambia mucho el periodo digamos, en Uruguay, y que es un periodo, digamos, importante cuando gana, digamos, la izquierda, el centro izquierda, gana el frente. Entonces ahí la situación, el papel de la casa pasa a ser más importante. Nosotros de aquí ya, de todos estos años de estar aquí vinculados a la sociedad catalana, hemos tendido puentes, hemos tendido una red, una charcha digamos, de complicidades, como caso a Casa América, por ejemplo, pero con ayuntamientos, con intendentes, con la Diputación, y que, bueno, esto permitió que cuando vinieron los gobiernos más afines o izquierdas en Uruguay, aquí la casa ya tenía preparada, digamos, bueno, toda una red que permitió muchos contactos, intercambios de todo tipo, ¿no? O sea, a nivel cultural, político, municipal, científico. O sea, el hecho de que vino muchísimos compañeros de gente, vino a hacer los másters y aquí, por ejemplo, fue muy sumamente importante y que hoy han estado ocupando cargos de responsabilidad en los últimos gobiernos de Uruguay. Entonces, este papel de la casa pasó a ser, digamos, ya de otra índole, pero yo creo que con mucho empaque y mucha importancia para el Uruguay, en cierta medida. Y por eso, digamos, el mensaje final que estaba dando era de que vuelven otra vez estos gobiernos más afines para muchos, que a su vez nos permite, digamos, trabajar o colaborar más, digamos, con ellos. Para eso es importante que la Casa Uruguay esté presente, que siga activa, que siga moviéndose, porque seguimos igual colaborando y que hacemos falta en cierta medida, digamos, a algunas necesidades del país. Y sobre todo seguiremos peleando, lo más importante, por que podamos participar electoralmente en el país. O sea, no somos
de afuera, no somos de palo, como se dice vulgarmente, sino que el exilio tan denostado en muchos países, ha pasado aquí con la guerra civil también, pero en Uruguay, volver a Uruguay era decir, bueno, la mentalidad era, ustedes han estado en Europa, han estado fuera, han estado, pues sí, poco menos que en exilios dorados, y nosotros aquí nos hemos fumado la dictadura. Cuando no es cierto, cuando no es real, porque aquí no ha sido fácil. Para el exilio no ha sido nada fácil ir que te echen del país, que te pongan en una barca, en un avión, lo que fuera, y aterrice en una sociedad que no conoces, con otro idioma, el caso de los suecos, franceses, italianos, alemanes. Aquí fue más fácil por el idioma, pero que también aquí cuando aterrizamos todos, lo que no había aquí era ni ley de asilo, ni refugio, no había nada. O sea, el gobierno, la dictadura no tenía ningún acuerdo internacional en este concepto. Y fue muy duro, los primeros años fueron muy duros. Los consulados pasaron a ser territorio enemigo. Entonces, claro, quien no tenía documentación, salir cada 3 meses a la frontera para que te sellen un papel para que puedas entrar, pero claro, eso no permitía estabilidad de ningún tipo, ¿no? Fueron años duros, pero la casa, pese a todo, bueno, creo que fue cuando estuvo fuerte, con mucha gente, con mucha actividad, 500 socios. con muchos socios. Socios. Pero luego fue también importante, por eso hablo cuando la interrelación con la sociedad catalana, gran parte de todas las leyes que fueron saliendo, digamos, de refugio, de asilo, fueron también en parte impulsadas por los partidos políticos, fueron con los abogados catalanes que estaban aquí, que se trabajaban mucho, y bueno, son los que hicieron y empujaron para que, digamos, legalmente los refugiados pudieran tener, digamos, una situación de mayor estabilidad, ¿no? Bueno, aquí hay muchos compañeros de la casa que han participado, que participan, y ahí me gustaría que dieran su opinión, que comentaran cosas. Porque aquí nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. Sí, no he querido tampoco explayar, si queréis me explayo, no hay problema, pero creo que no es recomendable. Me gustaría que más de uno preguntara, participara y comentara su experiencia. Al pasar, pero creo que vale la pena el agradecimiento eterno a Casa de Menorca, que es como nuestro padre. Sin ella. Sí, es cierto que sorprende porque por lo que ponen los papeles también fue un contacto directo. Creo que fue Hugo Martínez Trobo el que tenía la relación con Bejerán, ¿era? Sí, el presidente de Casa de Menorca. Y fue una relación relación cercana y relación de confianza de ellos también. Confío en vosotros, llegamos a un acuerdo económico, llegamos a tal... Es decir, fue una relación personal y estáis en el mismo sitio. Es decir, que esa es el mismo edificio. No, inclusive lo positivo, lo importante que supuso en ese momento fue que a la Casa de Uruguay se le alquiló lo que hoy es donde estamos hoy, pero todo el entresuelo, y permitió que se montara la cantina arriba. Era un lugar que ellos tenían también inutilizado, pero que se montó una cantina manejada por compañeros de la casa. Esa cantina, durante los primeros años, fue el punto de encuentro de prácticamente toda la gente, ¿no? Fue el pequeño gueto que tuvimos, y ahí, ahí nos encontrábamos, ahí nos veíamos. Participaban en el concurso de ajedrez, también se hacía allí. Sí, de ahí se hicieron muchas actividades, se hizo cine, ajedrez, campeonatos de truco, pero luego también vinieron en plan petit comité, vino Benedetti, vino Ducho Sfer, o sea, vinieron una cantidad de personas dentro de la cultura que, digamos, ese centro, digamos, cultural y gastronómico que fue la cantina, fue un elemento aglutinador realmente muy importante y que nos hacía falta a todos para poder tener un punto en donde poder vernos, encontrarnos, ¿no? O sea que sí, tenemos que agradecer a Casa de Menorca. Además nos ha aguantado Casa de Menorca perfectamente,
porque en los pedidos inclusive de bajón de la casa, Casa Menorca no rescindió el contrato ni nada por el estilo. Además, creo que el contrato ni existe ya. La casa tuvo que compartir los momentos de crisis con 2 asociaciones, más 3, Entre Pueblos, La Claca y Casa Nicaragua, durante un tiempo bueno, de crisis. Esto da también el hecho de que la casa enseguida se organizó, digamos. Hay un elemento fundamental, que la casa, el aporte de mucha gente en la casa. ¿Esto molesta? Uno de los 2 hace acople. Dale. Déjase. Digamos, el aporte de la casa cuando vino el exilio, va sí, ¿no? Sí, sí. El exilio. El exilio uruguayo inicialmente fue un exilio muy, digamos que con un buen nivel de militancia, de formación. Aquí venían muchos médicos, abogados, o sea, intelectuales, dirigentes sindicales, dirigentes de partidos políticos. Artistas. Y bueno, esto fue un elemento que evidentemente dio alas para que la casa tuviera una estructura y una actividad bastante sólida en lo organizativo y en otras cosas, a diferencia de otras asociaciones. Cuando hablamos que, por ejemplo, aquí en Casa de Nicaragua estuvieron, evidentemente eran asociaciones con muy poca entidad, por decirlo así, con dificultades para conseguir un local, etcétera. Y bueno, en la Casa Uruguay, bueno, lo que había, se les dio el local y bueno, y ahí se pudieron funcionar los que funcionaron. Fue Miguel Soler, ¿no? Que estaba también relacionado con Casa. Y luego la casa, y aquí sí que tengo que reivindicar a una persona en la casa, hay un catalán ilustre, digamos, que aquí en Cataluña está prácticamente ignorado, que se llamaba Miguel Soler y Roca, maestro de maestros en Uruguay, una persona realmente con una trayectoria, digamos, impresionante, tanto en la educación en Uruguay como en educación en América Latina, y bueno, y acabó siendo alto representante de la UNESCO. Pero ya jubilado tuvo un papel muy importante en la solidaridad con Nicaragua. Fue quien totalmente ayudó a Ernesto Cardenal, entre otros, digamos, a la educación, digamos, en Nicaragua. Pero a su vez aquí fue un gran divulgador y difusor de lo que fue la revolución nicaragüense en su momento. Muy vinculado aquí a otras asociaciones y fue el padre de lo que hoy se llama la Casa de la Solidaridad, que llegado un determinado momento, él con otros docentes solidarios y muy implicados de Barcelona y Cataluña, bueno, pudieron organizar, gracias a un local del ayuntamiento, digamos, la Casa de la Solidaridad, un local que lo arreglaron y ahí funcionaron todas estas asociaciones que estuvieron, digamos, prácticamente en Casa de Uruguay de prestado, ambos. Igualmente, también en el propio Uruguay hay un par de escuelas llamadas Margarida Xirgu y Cataluña, que también están vinculadas con el trabajo de Miguel Soler. Es decir, la relación Cataluña-Uruguay, Miguel Soler la ha llevado tanto aquí con el Uruguay, porque también formaba parte de la Casa Uruguay, como en Uruguay con el tema catalán. Es decir, siempre estuvo y está, si se puede decir así, mezclado estos dos temas en todo su accionar. Bueno, un poco coincidiendo con este tema, Casa Uruguay tiene una tarea para cumplir en un futuro, que es colaborar o participar, básicamente participar también en un documental que se quiere hacer sobre vida y obra de Miguel Soler, que ya está, digamos, bastante pergeñado, ya está bastante encaminado desde Uruguay y que está muy encaminado también en Cataluña con todo el sector docente, tanto Rosa Sensat, la asociación es Paulo Freire de Girona, de Barcelona,
Y bueno, y que se va a hacer el documental. Y ahora que tenemos un nuevo gobierno, que esperemos que nos dé financiación para este evento. Y bueno, nosotros aquí ya estamos preparados para poder hacerlo, ¿no? O sea que... Generalmente lo que ocurre es que pedimos al público que sus preguntas sean concisas, cortas, para dar juego a la respuesta de los ponentes que participan aquí e ir jugando así, porque a veces hay preguntas que se alargan, no son preguntas, son comentarios y duran como 5 minutos y dices, por favor, acaba. Hoy no es el caso. No. A una aportación de 20 segundos del caballero... Para que hagamos media hora nosotros, porque este paso... Estos dos se están puliendo el tiempo que tenemos. Entonces, ya hay una pregunta, ya ahora iremos. Propongo. No hay prisa, pero vamos a cortita y cortita. Sí. Si quieren, y cortita, gracias. O sea, si quieren, ahora podemos hacer un repaso de las preguntas que se quieran hacer, las formulamos de golpe y ustedes responden y terminamos. Perfecto. ¿Vale? Entonces, allí hay una. ¿Más preguntas? 2, 3. Pregunta, comentario. ¿Tiene o no? Vale, pues también cuenta usted. Tenemos 3 aportaciones, una cuarta. Bueno, pues hacemos estas 3, ustedes responden y ya veremos. Venga, que la primera mano que fuera. Bueno, hoy ha sido un día muy importante, dado que por fin el libro de nuestra historia está terminado. Lo hemos presentado con gran éxito en Montevideo. Y estoy como miembro de la Junta, estoy orgulloso de nuestra historia. Pero también estoy orgulloso de nuestro presente y nuestro futuro. No nos cansamos de la ruta que hemos iniciado desde el año 78. Seguimos con la solidaridad y seguimos difundiendo la cultura uruguaya. Y es importante que la mayor parte de los asistentes se inscriban como socios. Necesitamos ayuda. Les cuento un ejemplo que visité el mes pasado. En el pueblo de Bella Unión, al norte de Uruguay, el departamento de Artigas, existe una organización que se llama Retoños de Lucha y Sueños. Es una organización que ayuda a niños discapacitados. Desde Casa del Uruguay los apoyamos económicamente y no son ni serán los únicos. En el mes de marzo estamos organizando un acto de denuncia de lo que fue el Plan Cóndor junto a argentinos y chilenos. Se presentará un libro en memoria del doctor Martín Almada, paraguayo, que hace años descubrió varias toneladas de documentos del Plan Cóndor. Y seguiremos promocionando artistas uruguayos toda vez que podamos. Y cuanto más seamos, mejor. En el escritorio del fondo de la sala hay formularios para hacerse socios, de manera que os invito a sumarse a nuestro barco. Gracias. Mientras traslado el micrófono a la compañera que quiere hacer un comentario, decir que el libro sobre la Operación Cóndor no se va a poder presentar aquí porque el autor viene apenas 2 o 3 días, creo recordar, y no hubo manera de encajarlo, pero lo intentamos también. Quiero ir un poquito para atrás nada más, cuando se habla, al referirse al origen de la Casa del Uruguay y el local de la Casa de Menorca. Antes, aquella cantina que se instaló luego en la Casa de Menorca funcionaba en la calle Gaudí y fue donde se gestó la Casa del Uruguay, porque allí era donde se reunían los que después fueron los primeros directivos de Casa de Uruguay y que luego estuvo primero en el apartamento donde se está ahora, luego tuvimos el de al lado porque murieron los vecinos y luego nos quedamos con el que tenemos ahora, nada más. Pero que en todo caso quiero recordar además que el nombre original de Casa de Uruguay, señalando esa conexión con Cataluña que hubo desde el principio,
era Asociación Uruguayo-Catalana. O sea que la conexión con Cataluña, empezando además por muchos de los integrantes de la primera Casa de Uruguay, que eran catalanes. Sí. Nada más. Lo de la conexión, lo de la avenida Gaudí, a mí me vamos a la tercera. Falta ella. No recuerdo dónde era. Aquí. Gràcies. Com està en aquest moment el teixit associatiu a Uruguai? Està fort? Està feble? Se sent recolzat pels governs d'esquerres? Vosaltres què creieu? Empiezo por la corta. Lo del Frankfurt de la Avenida Gaudí está en el libro, me hizo mucha gracia porque justamente lo que dice usted, la asociación empezó en Frankfurt, donde empezó a juntarse los viernes, creo que eran el primer grupo de uruguayos, y llegó un momento en tenemos que montar, organizar algo, y empezó todo. Por eso siempre tenemos el chiste de que todos nos movemos por la comida y por la bebida, en muchos casos donde mejor se hacen relaciones. Entonces sí, tiene usted razón, que se me ha olvidado decirlo, pero bueno, en el libro está. Lo del Frankfurt de la calle Gaudí, ahí de la avenida Gaudí, está, se hace mención a ello. Lo que preguntas es cómo está en Uruguay la situación asociativa. En relación a que a los grupos políticos, a nivel popular, a nivel social. Si el asociacionismo está fuerte o está débil, si hay una vida asociativa intensa. A ver, el Uruguay siempre ha tenido una vida activa bastante importante. Los largos periodos de democracia, digamos, han favorecido esa situación, digamos, o esa mentalidad. El uruguayo es participativo en muchas cosas, tanto a nivel político, sindical, o siempre lo ha sido, y a nivel, inclusive a nivel de asociacionismo, digamos, de vivienda, de construcción de vivienda, por ejemplo, es muy importante. El cooperativismo en Uruguay ha funcionado siempre. O sea, hay una digamos, un ADN, digamos, en el país que lo hace bastante, en términos generales, ha sido bastante activo, ¿no? Bueno, ya se ha visto todo, hasta la dictadura, todo el proceso de los últimos años hasta llegar a la dictadura, fue un movimiento en Uruguay muy importantes, asociativos y demás, de todo tipo, que llevó inclusive a una dictadura. Después de una dictadura ya la situación ya van cambiando, pero que sí es un país que se moviliza. Y tiene una cosa muy importante el Uruguay que quiero recalcar porque ha sido fundamental. A principios del siglo XX ya el Uruguay, entre todas las cosas positivas que tuvo, fue, digamos, que la primera socialdemocracia que hubo en el mundo fue la del Pepe Valle. Fue el tema de la separación iglesia-estado y sobre todo de la enseñanza pública obligatoria y gratuita. Eso fue un elemento fundamental que marcó todo lo que fue la evolución del Uruguay. La mayoría de los que estamos aquí llegamos hasta la universidad sin pagar un duro. Y eso ha sido realmente importante, fundamental. Y eso permitió a su vez también que el Uruguay es un país, o ha sido básicamente un país de inmigrantes. O sea, la integración de los inmigrantes, de todos los procesos de inmigración de la primera, entre las entreguerras y la Primera Guerra Mundial, carlistas, que llegaron al Uruguay, sí, carlistas anteriormente, digamos, la integración fue muy fácil, muy rápida, gracias a una educación pública. Y eso llevó también, porque al menos leído, por conocimiento yo he leído, todo esto llevó también a que la sociedad uruguaya es una sociedad muy politizada, en el sentido amplio de la palabra política. Reivindicación social, reivindicación, lucha por las leyes, con las leyes. Entonces, desde bien inicio, cuando votaban, generalizo mucho, ya se sabía que se iba a votar, se luchaba por unos derechos, cuando en otros países la militancia, la politización de los grupos vino más tarde. Entonces, yo creo que está en el ADN también esa reivindicación, pero reivindicación desde la democracia, casi. No voy a decir que la dictadura fue así, pero la dictadura fue un tanto especial. Con todo lo terrible que fue relativamente especial. También, a diferencia de los
3 monstruos que tenía alrededor, que también fueran monstruos, Argentina, Chile y Brasil. Uruguay tuvo una dictadura brutal, pero la sociedad uruguaya se comportó, ahí se notaba también mucho la politización en el sentido amplio de la palabra. Entonces, en el tema asociacionismo, yo que he estado ahora para las elecciones, pero obviamente para las elecciones no es otro, yo he visto mucha gente, porque te explicaba, no, yo estoy en la asociación tal, yo estoy en la asociación cual, yo estoy en tal. También es cierto que a lo mejor con el grupo que me relacionaba era de cierta tendencia política, también es cierto, y ahí la militancia es más fácil. Pero sí vi una predisposición a solidaridad con el vecino, con el barrio, al pequeño núcleo. Está eso bastante presente y en la historia en la Casa de Uruguay también sale. Las intendencias de Montevideo, no, las zonas comunales, cada uno se ocupa, se organiza. Entonces hay bastante organización. Lo podemos ver en el trabajo que se hace. Ahí cuando el COVID, el año 20, bueno, fue fatal y el 21 también fue la secuela. Y claro, aquí, por ejemplo, hubo una cantidad de ayudas, etcétera. El Estado, aportó muchas cosas y favoreció muchas cosas. Pero en Uruguay, que es un país en desarrollo prácticamente, digamos, y con grandes separaciones, digamos, socioeconómicas, mucha de la población realmente lo pasó mal, pasó hambre, y enseguida automáticamente lo que se organizaron fueron las ollas populares. A nivel de los barrios, gente que se organizó y empezó a pedir, a comercios, etcétera, etcétera, conseguir aportes de donde fuera, y bueno, hacer grandes, con voluntarios y demás, hacer ollas para que la gente por lo menos una vez al día pudiera comer. Desde aquí, desde el exterior, ayudamos mucho. Se envió bastante dinero, pero voy al hecho de que la capacidad organizativa y solidaria de la gente, digamos, está siempre al alcance de la mano, funciona mucho. Otra cosa, por ejemplo, el tema de la vivienda. Allí los que funcionan mucho son las cooperativas de vivienda de ayuda mutua. O sea, que son los propios, digamos, integrantes de esa cooperativa los que trabajan a lo largo del tiempo, que aportan horas, uno les toca colocar ladrillos, si hay un electricista, si hay otro que cuida las herramientas por la noche. Bueno, ese tipo de asociacionismo, de actividad solidaria entre la población está muy extendida. Más preguntas. Tenemos tiempo. Mientras ustedes se animan a preguntar, porque disponemos todavía de un poco, antes hablaban de Rodó. Sí. Es muy divertido porque parece que Rodó aprendió a decir su apellido aquí, sí, porque allá era Rodó. Y un día paseaba por Barcelona. Claro, lo contaste tú esto. ¿No? Fíjate. Y un día pasea por Barcelona, ve un establecimiento que pone Rodó, leo él. Y entonces entra dentro y habla con él dice, mira, yo me llamo como usted. Ah, usted se llama Rodó. Dice, no, Rodó. Dice, no, mire, si aquí pone Rodó. Dice, no, pero en Cataluña pronunciamos Rodó. O sea que Rodó aprendió a pronunciar su apellido aquí. Venga, que ya he dado más. Pequeña anécdota, ya, por si alguien más se anima de mientras. Yo soy de un barrio de Hospitalet, de la zona alta, porque estamos encima de una cuesta, básicamente, de Cambuxeras, sí, básicamente. Entonces nosotros cuando íbamos a escuchar música, a ver obra de teatro, íbamos a Barradas. Claro, para mí Barradas era el señor Barradas, donde vas a escuchar música al señor Barradas. Años después me entero que el señor Barradas era un artista uruguayo que pasó en Hospitalet mucho tiempo, que dejó tal, y estuvimos hace relativamente poco en una exposición allí. Entonces para mí cierra también el círculo de... Claro, su hermano también, sí, muy importante, muy importante. Entonces cierro el círculo de estos combinación que tú crees que son catalanes, son uruguayos con esa trascendencia catalana que también dejan en tu territorio algo como así. Entonces me hizo gracia contra eso. Mira, el señor Barradas, mira quién era. Más de una vez me preguntan, ¿por qué los uruguayos han venido mayoritariamente a Cataluña? Polémica. Y no se han ido a Madrid y demás. Por ejemplo, claro, aquí han venido, no sé, cuando vinimos al principio éramos, no sé, 10.000, 12.000 y en Madrid eran 500. Sí. Y bueno, no creo que todo esto que estamos hablando de la vinculación de los personajes y personas que han pasado por Uruguay de origen catalán, porque los vascos, de hecho, todos eran tamberos y eran todos de alto standing, ¿no? Los Bordaberry y todos estos. Pero
digamos, en Cataluña, yo creo que ha habido, digamos, a nivel cultural, a nivel de la educación, bueno, el hecho de tener el monumento a Companys en Uruguay, bueno, y tener presidente era un valle, ¿no? O sea, que hay todo una, digamos, un vínculo, no sé, con Vila de Po, que lo acercaba al país. Y el otro tema fundamental es que hay playa. Habiendo playa, habiendo mar al lado, no vamos a ir a Madrid. No sirve Manzanares. Bueno, una pregunta más. No, Graciela va. No se la oye. Un aporte más, que la Escuela de Arte Dramático de Uruguay se llama Margarita Xirgu, fundada por Margarita Xirgu. Y eso, además, justamente ahora que estuvo la Comedia Nacional aquí en el Iure, en el Mercado de las Flores, que pocos se enteraron, porque no sé, solamente los que veían la programación del Iure lo vieron, pero que claro, tiene ese nombre y ese prestigio, y tiene la escuela de Margarita Xirgu, la impronta de Margarita Xirgu en toda la formación de los actores uruguayos de la Comedia Nacional. Los restos de ella estaban en Montevideo hasta que los trasladaron aquí. Vamos a hablar de los Migueletes. No voy a barrer para el siglo XIX. Ya hemos hablado de Batlle, que podía barrer yo para mi tesis, pero esta vez no voy a hacerlo. De los Miñons no hablaré. Dentro de los maestros, aparte de Soler, estaba Enriqueta Comti-Riquet, otra gran maestra de primaria en Uruguay. Claro, o sea, es que todos estos hay mucha gente que era catalana, ¿no? Graciela, me hace hacer 5.000 kilómetros. Los 10.000 pasos los cumples en ida y vuelta. Ves por llegar tarde. Que Enriqueta Comti-Riquet fue la creadora de la parte preescolar en Uruguay. El primer jardín de infantes lleva su nombre, todavía lleva su nombre, y tiene muchísimos años. Por eso el vínculo ahora sí que barreré un poco, desde el siglo XIX incluso hasta el día de hoy. Cataluña, Uruguay en general han tenido ya no diremos solo pro hombres o pro mujeres, sino también relaciones de estilo también han tenido. Ahora cuando comentabas la capacidad de Uruguay de asociacionismo y de movilidad, nosotros presentamos un libro, no aquí, porque no nos querían. No pagasteis. Estaba en obras, que se llamó Papeles de Plomo, que eran los brigadistas uruguayos en la Guerra Civil Española. Y una de las cosas que se comentaba en el libro es de el Uruguay en esos años de la Guerra Civil, o sea, la movilización no de Montevideo o de otras ciudades, de todo el Uruguay, pueblitos y demás, a favor de la República, fue algo unánime. Fue unánime. La capacidad de movilización que hubo, organización, bueno, de hecho, digamos, mujeres muy activas participaron creando orfanatos o viniendo orfanatos para niños de la guerra y demás desde Uruguay, lo financiaron, vinieron aquí inclusive. O sea, voy al hecho de que es un pueblo que por su origen y quizás por su base de inmigrantes europeos, y en el caso que no descendía de italianos, descendía de españoles y algunos más, digamos, la vinculación con este caso con España era fuerte, importante, ¿no? Y fue un pueblo que se juntó, se organizó, etcétera, para conseguir todo lo que fuera, digamos, a favor de la República, ¿no? O sea, es un pueblo que se ha movilizado, que se moviliza, que es un pueblo activo, no es un pueblo, digamos, pasivo, ¿no? Cosa que es de agradecer, vamos. Un momento, por favor. No se la oye, señor. No se me oye, qué mal. Que también muchísimos exiliados catalanes fueron a parar a Montevideo. Sí. Margarita Xirgu era una exiliada
el franquismo. Y ya no podía volver, o lo hubieran matado. Estos son de ida y vuelta. Estos son exilios de ida y vuelta. Porque ¿cuántos anarquistas catalanes estuvieron asaltando bancos en Uruguay? Y en Argentina. Bueno, Urruti estuvo yendo y viniendo. Los de afuera ya roban los de adentro. Pero que sí, que son exilios de ida y vuelta. Son vínculos, es lo que hemos ido diciendo, son vínculos. Siempre me hace mucha gracia la anécdota de cuando huyen los de aquí, antes lo he dicho, los carlistas, y huyen los liberales, se unen a las tropas que estaban también en Uruguay, en Uruguay luchando. Y se equivocaron de bando. No fue porque allí, con los blancos, porque allí los partidos principales son el blanco y el colorado. Entonces, claro, yo creo que se juntaron los de la chapela, se juntaron con los blancos y luego se dieron cuenta y se tuvieron que girar. Es decir, que se puede llegar en el mismo momento a encontrar de todo en un momento histórico porque es un país de acogida. Es pequeñito, es cierto, pero es un país muy grande de acogida. En ese sentido. Aquí presentamos un libro, una cosita muy cortita. Presentamos un libro aquí hace años que fue Españoles exiliados en Uruguay. Y empezaba desde las guerras carlistas en adelante. Y mirabas la lista de los exiliados, vamos, y el 90% se lo repartían entre vascos y catalanes. ¿Vale? Vascos, navarros, catalanes, vamos, todo donde se movía el carlismo eran los exiliados mayoritariamente. Y había muchos que eran de campo. Y claro, van a Uruguay y en Uruguay se van al campo. Entonces son los que participan luego en las montoneras o en la guerra civil, en las guerritas civiles que hubieron en Uruguay, estaban de parte del partido blanco, que era el partido del interior, el agrario, vamos por decirlo así, ¿no? Creo que Francesca al final tenía razón y nos va a tener que echar a nosotros. Pero a nosotros, quiero decir. Sí. Gràcies. Jo volia fer una pregunta a l'autor del llibre, molt breu. Bueno, la pregunta és breu, la resposta és breu. La resposta intentaré que també. També. No, és que abans has parlat de la claca. Sí. I volia preguntar què més podies explicar. Jo no recordo, crec que era el casal llatinoamericà de Catalunya, crec que recordar. I em ve al cap que també publicàvem una revista que es deia Sudacas. ¿La teníeu també a la Casa de l'Uruguay, aquesta revista? Yo que haya visto, no. Y lo que he encontrado básicamente de la relación tan con la Claca como con Entre Pueblos, más con la Casa Nicaragua, por tiempo que estuvieron en la casa, básicamente fue lo que he encontrado más eran cosas de gestión de la relación, ¿no? Hemos tenido una reunión con la Claca, hemos hecho este acto con la Claca, pero no he encontrado una gran cantidad de información sobre ello. Repito, sí de la Casa Nicaragua porque compartían más espacio, dentro y fuera, y más tiempo. Pero de la Claca algo hay, pero no, y la revista yo no la he visto. Yo no he visto la referencia. Todavía sigue viniendo correo de la Claca a la Claca. Si me entero de algo, ya faré alguna cosa. Sí, sí. Por mi parte. Ha dicho que por su parte, pónganlo a prueba. No lo hagas. O sea, ya he tomado una decisión. No tientes a la fiera. Bueno, la verdad es que lo decía al principio, es un placer tener actividades como esta, porque nos sentimos muy cercanos y cercanas de aquí en Casa América a todos ustedes. La Casa del Uruguay, como decía, en fin, con casi 50 años de historia, merece todo nuestro respeto y admiración. Por tanto, vuelvo a celebrar vuestra existencia, vuelvo a celebrar vuestro libro y seguiré celebrando cada vez que los vea a todos ustedes aquí. Y hablando de esto, me lo permiten, porque hay confianza. El jueves presentamos otro libro, que de alguna forma creo que es como, en fin, que hay como unos canales de comunicación. Se llama La muerte de la verdad en democracia, de Pedro Silverio, en el que analiza el recorrido de la democracia, sus errores, sus aciertos, temas que hay que arreglar. También es muy interesante, lo intentaremos hacer bajo un prisma latinoamericano, porque si no, no tiene mucho sentido hacerlo aquí. Espero que el autor lo entienda y lo haga así, seguro que sí. Y además también se hablará de la manipulación de la opinión pública y de la posverdad, que la posverdad cada vez está más en boca de todo.
y es un peligro. Por lo tanto, cualquier libro que trate este asunto siempre será también bien recibido, porque, como decía antes, aquí nos ocupamos también del pensamiento democrático y que por muchos años sea así. Y ahora veo más amigos que van llegando a buenas horas, que acabamos, Manel, acabamos ahora. Manel llega para el café. Díganle algo a Manel, aunque sea, no sé, buenas tardes. Y... Bueno, seguro que podrán charlar ahora con él, ¿vale? Venga, pues lo dicho, muchísimas gracias. Si pueden el jueves, los espero también a las 7. Será un placer recibirles como siempre. Gracias. A vosotros.